Ya, si alguien entra a la sala de espera y yo no me doy cuenta, por favor me avisan. Y si hay alguna dificultad durante la presentación también. Antes de continuar, ¿están viendo bien la presentación? ¿La ven completa? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Ya, gracias, porque no sé si en esta asignatura o en educacional me pasó que una presentación no se veía bien porque estaba configurada para una pantalla amplia y no todos la veían bien. Bien, vamos a hablar, como les digo hoy día, de pensamiento sistémico y o pensamiento complejo, que son dos términos que se superponen, ¿sí? Eh, Ahí sigue llegando gente. A ver, que empiezo aquí me complica. Profe, hay algunos profesores que liberan la sala de espera y entran en forma automática, los compañeros. Sí, lo que pasa es que eso pone en riesgo la sesión. Y la Ah, ya. recomendación es mantener la entrada con clave. Ah, perfecto. No quiero que estemos en mitad de la exposición y aparezca algo indeseado en la pantalla. Bien, les estaba diciendo que el pensamiento sistémico o pensamiento complejo, aunque son dos nociones distintas, tienden a superponerse, ¿no? Y espero que en esta presentación les quede más o menos claro las eventuales diferencias que hay, ¿sí? Vamos a... la idea del pensamiento complejo surge por la ruptura que se produce con la visión moderna de la realidad, ¿no? Visión moderna entre comillas, porque el término moderno es un término que se ha vuelto difícil de entender, de comprender, porque se usa de maneras diversas, ¿no? Hoy día se usa la palabra moderna para referirse a cualquier cosa que está actualizada, ¿sí? Entonces se habla de modernización del Estado, de modernización de los procesos, pero la verdad es que lo moderno alude a una forma de pensamiento que se desarrolló junto con el método científico, con la visión de la ilustración, ¿no? Y que ha ido evolucionando y los teóricos del pensamiento señalan que estamos en una etapa postmoderna, ¿no? Que la modernidad ya habría cerrado su ciclo. Entonces, cuando hablamos aquí de visión moderna de la realidad, estamos refiriéndonos a la forma en que la realidad ha sido mirada en este periodo en que la ciencia, la visión de la ciencia positivista en particular, la visión de la ilustración estaba predominando. ¿Y cuál es esa visión moderna de la realidad? En primer lugar, es analítico-deductiva, es decir, tiene como base la forma de pensar, la forma de mirar que hemos estado revisando en las sesiones anteriores, ¿no? Basadas en una lógica binaria, en una lógica que analiza las cosas una por una, que separa las partes, ¿no? Y que las analiza separadamente, o que establece grandes verdades a partir de las cuales va deduciendo aquello que se deriva directamente de lo que está establecido, ¿no? Basándose en esta lógica formal dualista, con un pensamiento lineal, en que se entiende que un evento es causa de otro que le sigue en el tiempo, con un énfasis en el pensamiento científico muy fuerte, una visión segmentada de la realidad, parcializada de la realidad. Miramos la realidad desde las distintas disciplinas científicas. Miramos desde la química, miramos desde la medicina, miramos desde la física, miramos desde... Pero desde cada disciplina se mira la realidad solo desde esa perspectiva, ¿no? Porque la idea que está a la base es que en la medida en que tenemos una mirada más especializada, miramos con mayor precisión, ¿no? Y por lo tanto también tenemos entonces una mirada reduccionista, en que los fenómenos tienden a explicarse desde cada perspectiva de una manera que está centrada en esa perspectiva, en esa forma de verlo, ¿no? Entonces la pregunta
que empieza a rondar cuando las cosas, los fenómenos se hacen más complejos, es si esta visión, esta forma de ver, captura realmente la realidad como es. Y la respuesta claramente no, porque los fenómenos son bastante más complejos que eso. Y entonces, esta forma, ¿no?, de ver la realidad se queda corta, porque el mundo, la realidad, es diverso, es compuesto, está interrelacionado, no hay una relación lineal de causa-efecto. Hay fenómenos que se entrecruzan, que constituyen redes complejas, y eso hace que, en general, la realidad sea bastante más incierta que lo que la visión moderna pretendía, ¿no? La visión moderna era la posibilidad de llegar a un control total de la situación a partir del conocimiento de las reglas de funcionamiento, ¿no? Y si bien eso de alguna manera se mantiene en el imaginario, se ha visto que es bastante más complejo que lo que se pensaba en un momento, ¿no? Y entonces se ha empezado a entender que en general las cosas operan de manera sistémica, los fenómenos operan de manera sistémica, y los sistemas requieren ser pensados en la complejidad que tienen como sistema. Y eso es lo que da origen a esta forma, a esta actitud para mirar la realidad, que es lo que se llama el pensamiento complejo o el pensamiento sistémico. El proceso ha sido un proceso largo de maduración, 100 o más años, en que se ha empezado a cuestionar esta visión mecanicista que se desarrolló a partir del progreso científico, ¿no? Y uno de los primeros hitos ha sido la formulación de la teoría general de sistemas por parte de von Fertalanffy, que eh, a nosotros nos resulta bastante simple de comprender porque ya como que la hemos ido asumiendo, ya está es como parte de nuestro lenguaje, pero que no fue fácil desarrollarnos, ¿no? Los principios que tiene, los principios básicos que tiene esta teoría son bastante simples, ¿no? Y es que el todo, ¿no?, es siempre mayor que la agregación de sus partes. Si yo tomo las partes del cuerpo humano, ¿no?, conforman este cuerpo que es más que si yo analizo el brazo, analizo las piernas, analizo el tronco, analizo la cabeza cada una por separado, o analizo cada uno de los órganos por separado. Lo que se constituye al organizarse, al constituirse como un sistema integrado, es mayor que la mera agregación de sus partes, ¿no? Entonces, esa agregación de partes interrelacionadas constituye una entidad diferenciable con límites, ese es el todo, cuyas partes están interrelacionadas, que son interdependientes, y cuya suma, es decir, el resultado final de esta interrelación, es mayor a la suma de sus partes. No es lo mismo que sumar las propiedades de cada una de estas partes, ¿no? ¿Qué significa que son interdependientes? Significa que cualquier cambio en cualquiera de las partes afecta a todas las demás, ¿no? Que cualquier cambio en cualquiera de las partes altera la disposición del conjunto, ¿no? Esa es la idea central de un sistema, ¿no? Ahora, los sistemas pueden ser de diversa naturaleza, pueden tener características distintas, y algunas de las características que podemos reconocer es que hay, por ejemplo, sistemas estáticos, es decir, que permanecen estables en el tiempo, otros que son dinámicos, que se van modificando en el tiempo, ¿no? Un río es un sistema dinámico, por ejemplo, un ecosistema, ¿no? Hay sistemas abiertos, es decir, que intercambian, ¿no?, información, energía con otros sistemas, como nuestro organismo. Nuestro organismo es un sistema abierto, ¿no?, desde el punto de vista biológico. Y hay organismos cerrados, ¿no?, que no intercambian información con el medio, ¿no? Eh, Ahora, una distinción importante es la distinción de un sistema complejo, ¿no? Un sistema simple
puede ser, por ejemplo, una carretilla, ¿no? Una carreta con una caja, con una rueda, un eje, ¿no? Que genera algo que opera de una manera distinta, que es, tiene un resultado distinto que si yo miro la rueda, el eje y la caja, ¿no? Por separado. Es un sistema simple, pero un sistema complejo es un sistema en que la relación de sus partes genera información adicional que no es visible al observador, ¿no? Que genera lo que se llaman propiedades emergentes, es decir, que cuando el sistema se integra, cuando las partes del sistema se integran, producen una realidad que no está presente en las partes por separado, algo que es completamente distinto. Y eso es lo que sucede en los sistemas biológicos que generan la vida, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esos sistemas complejos que tienen propiedades emergentes, particularmente importantes son los que se llaman los sistemas adaptativos complejos, que son aquellos sistemas que van cambiando en el tiempo y que en la interacción con el entorno van generando adaptaciones que les permiten ir cambiando de acuerdo a cómo cambia el entorno. Esas son algunas de las ideas de la teoría de sistemas, con las cuales en general nosotros ya estamos más o menos familiarizados, porque vivimos en un mundo de sistemas y hemos aprendido a hablar en esos temas. Hay una serie de otros desarrollos conceptuales y teóricos que se han ido sumando o han ido especificando esta teoría. Por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg, que es un principio físico, ¿no? Que habla de la imposibilidad de determinar simultáneamente con precisión pares de parámetros físicos complementarios, ¿no? La idea básica es que si usted determina con precisión la velocidad de una partícula, es imposible determinar exactamente la posición que esa partícula tiene en el espacio, ¿no? Porque en la medida en que usted la determinó, la posición ha sido modificada ya, ¿no? Hay una imposibilidad de determinar pares de parámetros físicos que son complementarios en forma simultánea. Y eso lleva a que es imposible hacer mediciones de más de una dimensión simultáneamente. Eso tiene una consecuencia enorme en términos del pensamiento científico, porque pone un límite a la posibilidad de describir con parámetros certeros, con parámetros exactos, ¿no? Ahora, estamos hablando de niveles de precisión infinitesimales, pero en la práctica lo que hace es ponerle un límite a la precisión con la cual podemos conocer la realidad. Y eso significa que en términos prácticos se genera un espacio para la incertidumbre, para aquello que no se puede predecir, ¿no? Esa idea del principio de indeterminación lo que hace es restablecer en el modo de pensamiento que como sociedad tenemos la posibilidad de la indeterminación, de la incertidumbre y eventualmente del caos, que es otro de los conceptos que se desarrolla posteriormente. Forma de pensar completamente distinta a la forma de pensamiento de la época moderna, en que la esperanza era que la ciencia iba a ser capaz de desarrollar estrategias, instrumentos, tecnologías de medición que permitieran predecir con absoluta precisión los fenómenos, de tal manera de poder controlarlos con absoluta precisión, ¿no? Lo que hace este principio de indeterminación es ponerle límite a eso y decir, no, eso es imposible. Ahora, ¿en qué nivel es imposible? Nosotros vivimos en un mundo en que es evidente que la tecnología es capaz de predecir los fenómenos y no solo de predecirlos, sino que de controlarlos. Sí, es cierto. En el nivel en que nosotros nos movemos, hay una gran cantidad de fenómenos que son predecibles y controlables. Pero eso no significa que tengamos la capacidad de controlar exactamente lo que va a suceder, porque hay estos márgenes, ¿no?, que se producen. Y ahí hay estos dos nociones que surgen después,
que vienen de campos distintos, que es la noción de fractal. Seguro que ustedes han escuchado la noción fractal, que se refiere a ciertas figuras u objetos que son bastante bellos, ¿no? Tienen un valor estético muy interesante, pero que son objetos que están constituidos por formas irregulares que son indescriptibles con la geometría tradicional, ¿no? Son una multiplicidad de objetos que se replican y que la unión de estos objetos que se replican genera una figura, un objeto, ¿no? Que es una copia infinita de sí mismo, lo que sucede en un caleidoscopio, ¿no? Tienen esta característica de ser autosimilares, es decir, se componen de estas copias de sí mismos, son réplicas exactas, pero en diversos tamaños que se articulan de manera de constituir cada vez una copia mayor. Y que son tan irregulares que no se pueden describir geométricamente con los conceptos tradicionales, ¿no? Esos son los fractales, y eso genera una forma de operar, ¿no? Distinta. Y luego, la teoría del caos de Lorenz, que se aplica a los sistemas dinámicos, ¿no? Los sistemas dinámicos, es decir, aquellos sistemas que se modifican en el tiempo, ¿no? Pueden ser estables, inestables o caóticos. Un sistema dinámico estable es aquel que, partiendo de condiciones iniciales cercanas, sus modificaciones los llevan a soluciones que son cercanas, que son parecidas entre sí, ¿sí? Es decir, son fenómenos que tienden a replicarse más o menos de la misma manera, ¿no? En cambio, los sistemas dinámicos inestables son fenómenos, procesos, en los cuales, a partir de condiciones iniciales cercanas, no exactamente iguales, sino cercanas, a diferencia de los sistemas dinámicos estables, no siguen cursos similares, sino que pueden llegar a soluciones, a cursos que son completamente diferentes, que son divergentes entre sí, ¿no? Esos son sistemas que van modificándose, que a partir de dos sistemas que son similares y que parten de condiciones iniciales, el proceso que se lleva adelante los lleva a terminar siendo diferentes. Esos son, por ejemplo, sistemas como los sistemas sociales, ¿no? Que pueden evolucionar a partir de condiciones similares de manera completamente diferente. Con las personas, dos personas que son muy parecidas, en condiciones muy similares, pueden reaccionar de maneras muy distintas y terminar en una situación completamente distinta. Esos son sistemas dinámicos inestables. Y hay un tercer tipo de sistema dinámico, que son los sistemas dinámicos caóticos, en que a partir de condiciones iniciales cercanas se producen también soluciones similares, pero que son indeterminables, que no son predecibles, ¿no? Porque cada vez la solución es distinta, en cada situación la solución es distinta, y pequeñísimos cambios iniciales pueden ir produciendo cambios cada vez mayores, ¿no? Eso llevó a la metáfora de que el vuelo de una mariposa en el Brasil puede generar una tormenta en México, por ejemplo, ¿no? Porque esta idea de sistemas caóticos se desarrolló tratando de predecir el clima, ¿no? Entonces, y por eso la metáfora tiene que ver con el clima. Pero la idea es que pequeños cambios que van acumulándose, que van interactuando, ¿no? Pueden llevar a soluciones que son indeterminables, que son similares pero indeterminables, ¿sí? Esos son los sistemas caóticos. Y eso se hace eco del principio de indeterminación, es decir, de que hay un pequeño espacio en que los cambios no son predecibles. A partir de eso se desarrolla una teoría, que es la teoría del caos en física, que es un intento de explicar comportamientos de sistemas dinámicos complejos, que son sistemas no lineales, es decir, que no siguen una secuencia que se pueda especificar con una línea recta o con una línea curva, sino que son sistemas que no podemos prever su trayectoria y que son muy sensibles a las condiciones iniciales, en que pequeños cambios en condiciones iniciales determinan grandes cambios en las soluciones finales. Y entonces tenemos aquí confrontadas
la visión moderna que plantea que todo es predecible si conocemos adecuadamente las variables que configuran el proceso, versus esta otra forma de entender la realidad basada en estos otros principios físicos que nos dicen que aunque tengamos las medidas más precisas, siempre hay márgenes, hay variaciones, porque hay un espacio, hay un tiempo, hay un momento de indeterminación que no podemos prever y que la acumulación de estos momentos, ¿no? Puede llevar a cambios que son impredecibles. Por lo tanto, en última instancia, la realidad futura siempre es impredecible, aunque tengamos el control de todas las variables, ¿no? Entonces son dos visiones completamente distintas. Esta forma de ver, ¿no?, es una forma que se ha ido desarrollando progresivamente y que hoy día se utiliza cada vez más para resolver problemas y que está de alguna manera en nuestro sentido común. En para ver cómo esto que es física, ¿no?, son ideas tomadas de la física, las usamos en nuestra comprensión del mundo, más allá de la física, porque eh, como humanidad siempre hemos tendido a aplicar aquello que aprendemos en el mundo natural a nuestro mundo cultural, ¿no? Les sugiero leer este apunte que está aquí, que ya lo subí a la plataforma LER, que es un apunte que preparé hace ya casi 20 años para un curso de liderazgo ciudadano que se hizo por el año 2001-2002, ¿no? Y que es una reseña de un libro que justamente lo que hace es analizar la teoría del caos como metáfora cultural. Y es un libro muy interesante que está resumido en este artículo. Si alguien puede conseguir el libro, se lo sugiero. Es muy, muy interesante, pero por lo menos tienen ese apunte que les va a dar una idea de esta aproximación analítica a la realidad. Hasta allí vamos con esta línea de pensamiento, ¿no? Que es la idea de pensamiento sistémico, pensamiento complejo desde el punto de vista de la incertidumbre. Vamos a avanzar a una segunda idea para entender lo que es un problema sistémico desde una perspectiva un poco distinta, pero coherente con esto que acabamos de decir. Cuando hablamos de un problema sistémico, estamos hablando de un problema que es producido por el sistema mismo, ¿no? No es que haya un problema que el sistema esté enfrentando, sino es que el mismo sistema produce el problema. Y como es el sistema el que produce el problema se produce recurrentemente, ¿no? Y eso también implica que las soluciones que se dan dentro de las reglas del sistema no resuelven el problema, sino que generalmente al contrario, cuando se buscan soluciones dentro de las reglas del sistema, eso genera nuevos problemas. Y por lo tanto, las soluciones que vayan a ser realmente efectivas, que, ¿no?, tienen que producir un cambio en la estructura del sistema. No basta con producir cambios al interior del sistema. Lo que algunos teóricos llaman el cambio 2, hay que cambiar las reglas del juego, porque son las reglas del juego las que producen el problema, ¿no? Sobre esta idea de problema sistémico es que se basa la psicoterapia sistémico-familiar, por ejemplo, ¿no? Porque de lo que se trata allí es que tenemos que pasar de mirar cada problema por separado a entender que cada uno de esos problemas separados son en realidad manifestación de una estructura sistémica que no está funcionando bien y por lo tanto lo que hay que mirar es la estructura del sistema, ¿sí? Mirar un problema sistémico entonces implica analizar al menos 3 niveles: el nivel de los acontecimientos específicos para entender cómo se manifiesta el problema en su especificidad, pero entendiendo que ese acontecimiento específico no es el problema en sí mismo. Por lo tanto, hay que avanzar al siguiente nivel, que es a mirar los patrones de acontecimientos. Estos acontecimientos específicos hay que mirarlos junto a otros acontecimientos específicos e identificar los patrones. Y una vez que entendemos la dinámica de esos patrones, podemos ir a mirar qué estructura en el sistema,
qué reglas del sistema, qué formas de operar del sistema están generando que ocurran esos patrones de acontecimientos que terminan en los acontecimientos específicos, en términos de procesos grupales, por ejemplo, como los procesos familiares o las interacciones de pareja o en grupos sociales, son en general esas pequeñas disputas, esos problemas que son uno a uno y que terminan agotando, ¿no? Pero en realidad cuando uno va a mirarlo se da cuenta que hay un patrón que se repite y que ese patrón tiene que ver con una estructura relacional, y es esa estructura relacional la que hay que cambiar, ¿sí? Bien, esta forma de entender un problema sistémico está bastante bien desarrollada, aplicada a los problemas sociales, en este apunte que les estoy dejando aquí de Hernández y Anello, que es un apunte que se utiliza en una maestría que se da en la Universidad de Chile, pero que es desarrollado por un equipo de agentes de desarrollo comunitario, por un instituto que trabaja con desarrollo comunitario en Bolivia. He querido dejarle este apunte porque aplica este pensamiento sistémico específicamente al análisis de problemas sociales, que es un nivel de análisis que me interesa mucho que ejercitemos. Y vamos a terminar este análisis el enfoque sistémico de los problemas, haciendo un breve repaso de algunas de las dimensiones que uno puede mirar cuando mira un problema complejo, un problema sistémico desde esta perspectiva. Las tradicionales dimensiones han sido, evidentemente, mirar cuál es la dimensión histórica que lleva a un problema, ¿no? Si miramos lo que ha pasado a partir de octubre en adelante en Chile, uno podría empezar a mirar cuáles son los problemas y desde dónde empiezan esos problemas, y la dimensión histórica allí es sumamente importante, lo mismo que la política, ¿no? Cómo las decisiones políticas han ido llevando a que se produzca la situación en la que terminó en octubre el país, ¿no? Cómo la situación económica, la segregación social, la dimensión social, cómo los aspectos culturales influyeron en eso, ¿no? Si ustedes recuerdan, qué importancia tuvo para que se produjera la situación cúlmine de octubre, los comentarios que algunas autoridades hicieron en los medios de comunicación, donde mostraban que su cultura desconocía absolutamente la cultura del resto del país, ¿no? La dimensión ética de los problemas, incluso la dimensión estética, ¿no? Pero también la mirada de cada una de las disciplinas, porque en todo problema sistémico complejo hay múltiples disciplinas involucradas desde las cuales se puede mirar el problema. En los problemas sociales, la antropología, la sociología, ¿no? La psicología también, ¿no? Y así cada una de las disciplinas puede aportar una mirada. Cuando estamos mirando un problema complejo, particularmente un problema social, es importante tener en cuenta estas dimensiones que son las más tradicionales. Pero también en los últimos años, en las últimas décadas, han emergido algunas dimensiones de análisis que han tomado cada vez más fuerza, ¿no? Como la dimensión geográfica o territorial, ¿no? El tema de la centralización de las decisiones en los países ha llevado a que la dimensión de análisis territorial, geográfica, sea una dimensión fundamental. La dimensión de medio ambiente, es decir, cómo los problemas se relacionan con las condiciones de medio ambiente o cómo los procesos humanos afectan el medio ambiente, los procesos productivos afectan el medio ambiente. Y eso tiene que ver con una cantidad de problemas que estamos viviendo hoy día, ¿no? Por ejemplo, las comunas de sacrificio, como se les llama, ¿no? Dimensiones religiosas, la dimensión de multiculturalidad y la dimensión de género, que son tres dimensiones que han estado muy relacionadas y que tienen que ver con muchos de los fenómenos que estamos experimentando hoy día, como las migraciones, como el terrorismo, como algunas de las guerras que están en curso, nos guste o no nos guste, ¿no? Es decir, cuando miramos estos problemas tenemos que por lo menos ir viendo elementos
de estas distintas dimensiones que contribuyen a que los problemas se mantengan, ¿no? Vayan mutando, vayan tomando una dimensión distinta. Eso desde el punto de vista de las dimensiones de análisis. Y de los niveles de análisis ya hemos señalado algunos, pero apuntemos a, por ejemplo, el nivel de análisis desde los individuos. Nunca tenemos que olvidarnos que en todo problema participan personas. Y cada persona es una unidad de análisis. Y tenemos que mirar cada problema desde el punto de vista de los individuos que participan, de las familias o los grupos o comunidades que participan, de los movimientos en que se inscriben y sobre todo del nivel institucional, cómo las instituciones en las cuales se desarrollan los problemas, en los cuales se desarrollan los procesos, funcionan de tal manera que terminan produciendo problemas o impidiendo la solución de los problemas o aportando recursos a la solución de problemas, ¿no? Hay que tomar en cuenta el nivel institucional. Poniendo énfasis particularmente, porque estamos hablando de sistemas, y en un sistema tan importante como los elementos estructurales, y quizás más importante que los elementos estructurales, son los elementos relacionales. Cómo se relacionan los distintos elementos del sistema. ¿Sí? Bien, hasta allí hemos hablado de sistema usando solamente ese término y esa mirada sistémica que parte de la base de entender que la realidad no opera de una manera estática, de una manera lineal, de una manera separada, ¿no? Sino que opera de una manera integrada, dinámica, en que todos los elementos se relacionan de una manera tal que producen fenómenos que son más que la sola conjunción de los elementos y que son en esencia impredecibles en último término. ¿Sí? Frente a eso hay ciertas miradas y vamos a mirar la mirada acá de pensamiento complejo desarrollada por Edgar Morin, que lo que ha hecho es un filósofo, ¿no?, que ha planteado una forma sistemática de enfrentar este mundo complejo en el que estamos viviendo y pensándolo sobre todo desde el punto de vista de la educación, es decir, de cómo las personas deberíamos desarrollar capacidades para entender este mundo, ¿no? Y él entonces dice, para basar esto, que la realidad, ¿no?, obedece a una lógica abierta, a una dialogicidad, a una dialéctica, a una contradicción en que las cosas siempre están yendo de un punto a otro, ¿no? De que no tenemos una sola forma de ver las cosas, sino que hay múltiples formas de ver las cosas, en que tenemos que entender que los fenómenos, particularmente los fenómenos humanos, pero todos los fenómenos son recursivos, es decir, que todo puede ser causa y efecto, y que la causa y el efecto se determinan mutuamente, que no podemos pensar en un elemento como la causa, en otro elemento como el efecto, ¿no?, o la consecuencia. Y él toma como metáfora la idea del holograma, ¿no?, que es más allá de esta idea de que el conjunto es más que la suma de sus partes. La idea del holograma incorpora también la idea de que el todo está contenido en cada parte. Es decir, que a partir de cada parte, ¿no?, se puede comprender el todo, porque es una situación estrictamente relacional, en que el todo no se entiende sin la parte y la parte no se entiende sin el todo. ¿Sí? La otra idea que pone Edgar Morin en términos de consideración en pensamiento complejo es que orden y desorden no son antítesis, no son antagónicos, ¿no? Que las estructuras caóticas que pueden parecer desordenadas son una forma de orden, ¿no? Y hay que entenderlo como una forma de orden, no como un desorden, sino como una forma de organización que es impredecible,
Entonces, aquello que es caótico no es que sea desordenado, es que es un orden que no es predecible, ¿sí? Y las dos últimas ideas acá tienen que ver con la autoorganización, es decir, las estructuras tienden a autoorganizarse, las estructuras que se estabilizan en el tiempo, que se hacen, que se desarrollan en el tiempo, y en la medida en que se autoorganizan, implica que son cada vez más autónomas y son capaces de generar propiedades emergentes. Si ustedes ven, todo esto es de alguna manera coherente o casi consecuente, porque es una forma de recoger las ideas que se han ido acumulando para transformarlas en una mirada más sistemática para aproximarnos a la realidad. Bien, dejo de compartir pantalla.